Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola queridos, queridas, querides, bienvenidos una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy continuamos con la secuencia que les prometí la semana pasada cuando hablábamos sobre las ceremonias de medicina, de hablar sobre las plantas de poder que me han estado acompañando en mi vida. Y yo ya les anuncié que eran tres, básicamente el San Pedro, el peyote y la ayahuasca, o podríamos decir el San Pedro, la ayahuasca y el peyote en orden de aparición en mi vida. Hay muchísimas más plantas, por supuesto. Eh, de hecho, hay muchas plantas que también merecen consideración y creo que eventualmente podríamos abordarlas. Está el tabaco, la hoja de coca, los hongos alucinógenos, por supuesto, los hongos y los cibes, la manita muscaria, la ibogaína, desde la iboga en África, en fin. Hay cientos de posibilidades o cientos de plantas y de sustancias que están asociadas a las ceremonias de medicina. Pero yo principalmente les puedo hablar básicamente de estas tres, ¿no? Y hoy les quiero hablar específicamente del San Pedro. El San Pedro es un cactus, ¿no? Que crece en toda Sudamérica, en la zona andina de Sudamérica. Le gusta mucho como las laderas, las tierras como arenosas, gravosas, como, ¿no? Le gusta mucho crecer cerca de los ríos porque le encanta el agua, a pesar de que es este cactus. Si el agua no se estanca, es algo que le hace muy bien. El hielo lo mata con mucha facilidad, la nieve lo mata con mucha facilidad y el exceso de humedad en general lo pudre. Desde un punto de vista botánico, el San Pedro pertenece a la familia de las equinopsis y dentro de los equinopsis de los tricocereus, y el más típico es el Trichocereus pachanoi. También está el Trichocereus peruvians, en fin, la verdad es que hay un montón de variedades o subtipos de San Pedro, pero todos son este cactus muy bonito, muy verde, que crece muy alto, muy largo, como en gajos, y que además da una flor maravillosa. Es un regalo, no siempre los San Pedros dan flor, es una bendición cuando los da. En casa, afortunadamente, tenemos una cantidad más o menos amplia de San Pedros y hace algunos años ya, todos los años nos florean en cantidad, a veces más de 50 flores en una pasada, ¿no? Pero en general los San Pedros dan una flor por año y esa flor dura una sola noche. Bueno, no me corrijo, realmente a veces un solo cactus nos ha dado hasta 9, 10 flores que salen así una como al ladito de la otra, o unas un poco más abajo, unas un poco más arriba. Nacen como si fueran hijitos, pero luego acaban siendo una flor y se desarrollan y ¡bum! Abren una noche, lanzan una fragancia maravillosa, muy particular, y esa flor se marchita y desaparece. El San Pedro ha sido de manera muy injusta llamado un psicodélico suave. Así lo llama Michael Pollan en su libro eh, Cómo cambiar tu mente, que lo llevaron a Netflix como un documental. Y yo creo en gran medida que este título que le dan al San Pedro como psicodélico suave, mild psychedelic, como le llama él en inglés, tiene que ver con que no se lo prepararon correctamente. En efecto, si al San Pedro lo ponemos en perspectiva con el peyote, tiene menos mescalina por centímetro cúbico que el peyote. Sin embargo, cuando está bien preparado y cuando está bien cocinado, el San Pedro puede ser igual o más fuerte incluso que el peyote. Y dicho sea esto, habría también que mencionar, así como que los datos técnicos iniciales, ¿no? Que el San Pedro tiene como sustancia activa la mescalina, al igual que el peyote. En ese sentido son como primos hermanos, son como familiares, aunque son de familias botánicas completamente diferentes. Y eh, la mescalina en sí pertenece a la familia de las fenetilaminas, que son eh, diferentes que las triptaminas. Cuando hablamos de psicodélicos o alucinógenos, como se suele llamar desde un punto de vista químico, hay dos grandes familias, ¿no? Las triptaminas o los indólicos, donde está la LSD, la LSA, el DMT, la psilocibina, la psilocina, que son lo que podríamos llamar los alucinógenos propiamente tales. Y luego está la familia de estas
feniletilaminas o fenetilaminas, donde está la mescalina, por supuesto, pero también comparte eh, con algunas anfetaminas, de hecho, son como primas hermanas de las anfetaminas, y en esta misma familia está, por ejemplo, el MDMA, conocido como éxtasis, originalmente bautizado como empathy, porque es más un empatógeno que otra cosa. También está el MDA, ¿no? Y así, y básicamente se les considera un poco como, casi como anfetaminas alucinógenas, la mescalina en particular, más bien un estimulante alucinógeno, se podría llamar. De una manera más correcta, podríamos decir un estimulante visionario. ¿Qué significa esto? Significa que a diferencia de las triptaminas, el lenguaje que utiliza la mescalina, por así decirlo, es un poco diferente. No es tan introspectiva en el sentido de que tú cierres los ojos y te pinte mucho con colores y formas y fractales. No es tan usual, llega a ocurrir, pero no es tan usual. Eh, Sino que más bien yo diría que se manifiesta desde un lenguaje que es un poco más corporal. Lo percibes mucho en el cuerpo, en sensaciones físicas. Eh, la pinta, por así llamarlo, la visión o la alucinación, si lo ponemos desde un punto de vista tradicional químico médico, se produce más con los ojos abiertos que con los ojos cerrados. Tiene más que ver con cómo nos relacionamos con el entorno, cómo percibimos el entorno y cómo se siente nuestro cuerpo. Es una sustancia, tanto el peyote como el San Pedro, que dan muchísima energía. Por eso, en general, las ceremonias de peyote o de San Pedro son ceremonias de toda la noche, donde se trata de amanecerte. Y de hecho, normalmente cuando tomas San Pedro, puedes tener un efecto de entre 8 y hasta 20 horas de duración. Son procesos muy largos. Usualmente no son tan intensos como los que producen los hongos o la ayahuasca, que además duran hasta 6 horas, a veces 8 horas. Es muy raro que se prolonguen más. Eh, los, los, eh, las experiencias con mezcalina, ya sea con peyote o con San Pedro, tienden a ser muchísimo más largas. Pero así como son más largas, y porque no pintan de esta manera, no marean tanto, son, como te digo, son estimulantes, entonces permiten que tu cuerpo esté muy fuerte. Las triptaminas de alguna manera como que te ponen más laxo, te derriten un poco más, hacen que tu cuerpo esté un poquito más inutilizado y el viaje es más interior. El San Pedro, al igual que el peyote, te sacan más hacia afuera. Eso no significa que sean menos profundos, eso no significa que tengan menos poder, sino que simplemente significa que tienen un lenguaje y una forma de relacionarse con nosotros que es un poco diferente a las triptaminas. Yo la primera vez podríamos decir que conocí el San Pedro en gloria y majestad, porque lo conocí en múltiples formas. Mis primeras experiencias con el San Pedro fueron, por supuesto, de adolescente, un poquito más que adolescente, experimentando. No teníamos idea ni de cómo cocinarlo, ni de cómo prepararlo, más que lo que nos había contado algún primo, algún amigo de por ahí, en fin, datos. Y en general lo que hicimos fue cocinarlo muy mal, cocinarlo por muy poco tiempo. En general, una buena cocción de San Pedro bien hecha te va a requerir mínimo 10 horas, si no 13 o 20 incluso. O sea, realmente es un proceso largo que requiere mucha atención, mucha relación con la planta para poder realmente prepararlo de manera fina, fina, fina. Y cuando digo fina, me refiero a que sea suficiente para una experiencia de 16 horas, un vaso tequilero, ¿no? Como los que usamos aquí en México, de 2, 3 onzas, no más, ¿no? Cuando el San Pedro está bien preparado, eso es suficiente para ir, ¿no? Mis primeras experiencias fueron completamente freelance, casi siempre fueron mezcladas además con cannabis, cosa que también es un tema que yo creo que podríamos abordar porque es muy interesante lo que pasa con la cannabis y las otras plantas, pero fueron un poco así, eh, pues, experimentales, ¿no? Y a pesar de que no vine a conocer yo el San Pedro en una ceremonia, sino hasta que me encontré con Claudio y Sole bastantes años después, ya después de haber tomado ayahuasca con Javier, este curandero peruano con el que me encontré yo como a los 19 años. Cuando yo realmente podría decir que conocí el San Pedro por primera vez en su potencia,
fue en un lugar muy mágico en Perú, que se llama Marcahuasi. Y vale la pena un poco contar la historia, por un lado, porque es una historia curiosa, divertida, y por otro lado, porque encierra otros elementos que creo que son interesantes. Pero yo tenía justamente, no sé, creo que 17 años, tal vez 18, y me fui a Perú a visitar un primo mío, muy querido, que hoy en día vive en San Francisco. Y con dos amigos más partimos a este lugar mágico que se llama Marcahuasi y que está a 3 horas y media más o menos de Lima, ¿no? Te vas hacia Chosica y llegas a un pueblito, ¿no? A una aldeíta, al menos era una aldeíta hace 25 años atrás, que se llama San Pedro de Casta. El viaje fue maravilloso porque nos subimos a un bucecito, ¿no? Tipo una combi así citadina, toda destartalada, tan informal que nos pudimos ir con las maletas arriba en la parrilla. Eh, Ni siquiera tuvimos que pagar pasaje completo y tal. Íbamos absolutamente ah, eh, experimentales y como solemos ser cuando somos adolescentes, pues sin particular conciencia del peligro. Ese viaje lo hicimos, de hecho, y lo primero que hicimos fue, nos comimos un papel de LSD y nos fuimos pues, ya tripeando básicamente las 3 horas y media hasta que llegamos a San Pedro. Y San Pedro era un pueblito, al menos en ese tiempo, te digo, que, pues, no sé, habrá tenido 80, 100 casas por mucho, todas de adobe, antiquísimas, un pueblo milenario probablemente, donde el 99% de sus habitantes son indígenas, de pueblos originarios de Perú. No me atrevería a decirte ahora si son queros o aymaras o en fin, qué exactamente es la etnia que predomina en ese lugar. Yo en esas épocas pues era bastante menos entendido de estos temas y además tenía menos curiosidad que la que podría tener ahora como adulto. Pero me acuerdo perfecto que llegamos de noche ahí payaseando, medio de fiesta, jajajajiji. Logramos rentar por 3 pesos una especie como de bodega, sótano de alguna casita de estas llena de pulgas, horrible. Pasamos una noche fatal. Eh, y al día siguiente recorrimos algo de este pueblito. Y en este pueblito pasaba algo bien interesante porque nos dimos cuenta que había solo una fuente de agua en todo el pueblo. Una especie como de manguerita, ¿sí? Una cañería en una pequeña como construcción de roca, también muy antigua, quién sabe de cuántos años, que tomaba agua como de una especie de canaleta que venía de algún lugar desconocido para nosotros. Y era la única agua que había disponible para el pueblo. Y de ahí se surtían todos, ¿no? Entonces nosotros tomamos algo de agua, llenamos alguna que otra botella y nos fuimos a caminar hacia este lugar que se llama Marcahuasi. Y Marcahuasi es un lugar muy, 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 muy particular. Estuvo de moda hace algunos años, no sé si todavía seguirá, pero significa la meseta de los dioses. Y Marcahuasi, que está como a 4.200 metros de altura. O sea, es un viaje muy interesante porque en 3 horas y media pasas de la playa en Lima a los 4.200 metros, así, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Es una subida realmente muy veloz. Y de pronto ya estás aquí en esta meseta. Y es una meseta, ¿cómo te lo explico? Es enorme, primero que todo. Y es como un laberinto, porque es como si fuera una gran mesa tal cual de una sola roca gigante a la cual le hubieran brotado y además le hubieran arrojado millones de otras rocas con las formas más raras y curiosas que puedas imaginarte. Es un lugar tan particular que muchísima gente cree o postula que es los vestigios de una antiquísima civilización que no conocimos, o que esto lo hicieron los extraterrestres. En fin, hay infinidad de teorías más o menos científicas. No sabría pronunciarme por ninguna, pero lo que sí puedo decir es que Marcahuasi es un lugar muy, muy mágico, muy particular. Me acuerdo que mientras caminábamos, había un lugar, por ejemplo, que le llamamos el Valle de los Sapos, porque todas las rocas, grandes y pequeñas, parecían sapos así como agazapados mirando. O sea,
hay manos, hay pies, hay casas, hay pumas, hay, o sea, llamas. Lo que se te ocurra lo vas a encontrar porque es realmente un lugar muy particular. Y entonces, cuando llegamos a Marcahuasi, mi primo y mis amigos nos decían que fuéramos a un lugar que ellos le llamaban la fortaleza, que estaba como al final de la meseta. Y realmente cuando llegamos ahí, era una verdadera fortaleza, es como una montaña sobre la meseta, enormísima, hecha de unas rocas gigantes, más grandes todavía que las que hay en Sacsayhuamán, que son muy grandes. Son realmente unos monolitos gigantes puestos como verticales y horizontales. Realmente parecía una obra de arquitectura natural, muy, 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 muy grande. Y queríamos llegar a ese lugar porque es una zona donde hay muchas cuevas. Y ahí encontramos una cueva también muy curiosa, como en la mitad, no en la fortaleza misma, sino que muy cerca de la fortaleza, que era una roca grande como balada que estaba en la mitad, como de una planicie. Pero cuando te acercabas a la roca, te dabas cuenta que como de detrásito, de una zona un poco escondida, había como un agujero. Y cuando entrabas por ese agujero medio arrastrándote, toda esta roca que debe haber tenido el tamaño como de un cuarto grande, ¿no? Estaba hueco, completamente hueca. Y era una cueva, pues una roca hueca, muy loca, evidentemente utilizada porque incluso tenía paja puesta adentro, en fin, y hasta un pequeño murito le habían hecho. Y ahí pasamos la noche. Pero nos pasó que al día siguiente, cuando despertamos, nos dimos cuenta que habíamos calculado muy mal nuestras raciones de agua y ya no teníamos agua. Ya se nos habían sumado dos amigos más que habían llegado, nos habían alcanzado desde Lima. Y entonces decidimos, mi primo y yo y otros dos, salir en busca del agua. Pero antes de salir en busca del agua, eh, ya no recuerdo bien quién traía San Pedro y nos dio una muy buena cantidad de San Pedro antes de salir. Y ese fue el día en que yo, sin darme cuenta y sin hacer todas estas conexiones mientras andábamos ahí, el San Pedro se me mostró por primera vez. Yo ya les he contado la historia de cuando alguna vez el San Pedro me mostró esta visión que me decía, esta es la fibra con la que se teje la vida, que era como este océano gigante de colores, de fractales, con estos como gusanos, así que los surcaban, en fin, que nunca se me olvidó. Eso fue poquitos años después. Pero esa vez yo no tenía casi conocimiento del San Pedro. Y, y de las primeras cosas que me di cuenta fue que el San Pedro te habla principalmente a tu intuición. Es muy silencioso, tiene una forma como extraña de hablarte, como sin lenguaje, pero que te pega un poco como, podríamos decir, como en el estómago, como en el plexo solar, y que genera una cosa como muy intuitiva. Nosotros, sin conocer realmente el camino, porque nos fuimos como por otro lado de donde habíamos llegado. Y Marcahuasi es un poco laberíntico si te metes por ahí, y como las rocas son muy grandes, si bajas mucho como estas especies como de valles que hay, es muy fácil perderte. Y nosotros fuimos caminando y bajando y subiendo y saliendo de ciertos caminos, tomando otros lugares, como movidos. Fíjate, íbamos con la inocencia que tiene todo adolescente cuando anda como de aventura, ¿no? Sin planificar, sin pensar, no traíamos mucho abrigo, nada. Y de manera natural fuimos moviéndonos por este laberinto de una manera súper fluida, súper bonita, súper enfocada, de manera tal que sin tener que deshacer nuestros pasos en ningún momento, logramos llegar a pasado mediodía, o sea, tras unas 5 horas más o menos de caminata, hasta el agua, tal cual así, llegamos al punto. Y en ese momento también yo, sin racionalizarlo, me di cuenta también de la tremenda relación que tiene el San Pedro con el agua. Cuando escuchas los cantos de San Pedro, que son tan típicos así, que son, además la gran mayoría de los cantos andinos tienen que ver, o sea, de ceremonia, ¿no? Son de San Pedro, porque es como la planta principal que se toma ella con efectos psicodélicos. Casi todos los cantos son al agua o al aire, como los mensajes así etéreos del aire, y estos mensajes como silenciosos también del agua. Y fue muy bonito como yo sentía esta conexión entre lo que me iba pasando un poco como te digo, a nivel intuitivo, como en el plexo solar,
Y esta pequeña fuente de agua maravillosa, que me acuerdo perfecto haber llegado ya sin agua nosotros en nuestras botellas, la alegría de encontrarnos con este líquido precioso, así, fuente de vida, ¿no? Y cargar nuestras botellas, llenar todas las botellas que pudiéramos, llenar nuestras mochilas de estas botellas para además llevarles el agua a los demás que se habían quedado esperándonos allá en la fortaleza. Y en este punto creo que vale la pena hacer un pequeño como paréntesis, porque de San Pedro de Casta yo me vine a enterar muchísimos años después. Salieron unos cantos que se llaman las gualinas, que son unos cantos bien particulares porque tienen como una tonadita así, parecen ícaros, ¿no? Pero no son ícaros exactamente. Y que van como cantaditas así, medio saltaditas, muy andinas, y que son siempre cantos para el agua, para llamar el agua. Se entiende a veces que las gualinas son incluso cantos para hacer llover. Y durante muchos años yo sabía que existían las gualinas y las cantábamos en ceremonias y en temazcales y tal. Eh, Recuerdo a Claudio decir en Búsqueda de Visión, por favor no canten gualinas porque no queremos que llueva mientras la gente está sembrada en la montaña, en fin. Y años después fue un chico de origen quero, de Cusco, que nos contó la historia y nos dice, mira, las gualinas salieron de San Pedro. Se las enseñaron primero que todo a Quique Pinto, que es un músico medicina peruano. Él vivió muchos años en Cusco, pero tenía mucha relación con la gente de San Pedro. Y son los cantos que ellos cantan una vez al año cuando van a limpiar, se juntan todas las comunidades de la zona y limpian estas canaletas, que es la que permite traer desde muy lejos, desde un cerro que se llama el Cunyac, el agua que nutre y que permite la vida en todas estas comunidades. Y una de ellas es San Pedro de Casta. Y fue muy bonito porque cuando él nos cuenta esta historia nos dice, lo único que nos pidieron estas personas cuando nos enseñaron sus gualinas y cuando empezamos a compartir estos cantos fue, por favor, si la van a llevar hacia afuera estas canciones, por favor, cuéntenle a la gente de dónde vienen y para qué las cantamos, porque este es nuestro rezo. Esto es lo que nos permite vivir. Con estos cantos llamamos el agua y agradecemos a la madre, el glaciar madre que nos nutre con esta agua. Y todos los años la llamamos. Entonces, por favor, cuando las canten, recuérdennos y recuerden que están poniendo un granito de arena en nuestro rezo. Entonces, sí lo cuento ahorita porque fue ahí donde yo me encontré con el San Pedro, en este lugarcito que además curiosamente se llama San Pedro de Casta. Y, y esos son cantos que además usualmente se elevan mucho, se levantan mucho por mucha gente y me parece muy bueno, o siempre me ha tocado mucho el corazón y digo, bueno, ojalá que mucha gente pueda recordar este mensaje. Y cuando los levanten, si tú los estás levantando, si escuchas que se levantan gualinas, en fin, recuerden a la gente de San Pedro, recuerden a la gente de esas comunidades ahí en los Andes, porque con esos cantos ellos llaman el agua que les permite vivir. Y esa fue una de las otras conexiones y fue de los momentos donde yo dije, claro, con razón el San Pedro tiene esta conexión así tan profunda. Toda la gente de los Andes, ¿no? Que vive muy alto o está muy relacionada con los glaciares o con los pugios, que son estos ojitos de agua que hay en las montañas o con los ríos, es vital para ellos esta relación con el agua. Y el San Pedro también se manifiesta como con este lenguaje, te digo, medio como etéreo del aire. Como esa vez también les contaba cuando yo estaba haciendo mi búsqueda de visión y el bosque me hablaba, fue en una experiencia con San Pedro, ¿no? Pero ese día después de que llenamos nuestras botellas de agua y ya teníamos medio día, todavía teníamos que regresar, fue una caminata muy larga, ¿no? Y por eso también yo les digo, el San Pedro es muy estimulante a diferencia, o sea, si yo hubiera tomado hongos o hubiéramos tomado ayahuasca, muy probablemente esa caminata no habría sido posible. Por lo menos si hubiera tenido la potencia que tuvo esa experiencia, porque en general cuando tú estás bajo los efectos de alguna triptamina, tu cuerpo no está particularmente fuerte, más bien estás en un proceso muy, 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 muy introspectivo, donde incluso te marea mucho, es difícil a veces un poco moverse, pero con la mescalina, ya sea peyote o San Pedro, la situación es muy diferente.
Entonces, con toda la fuerza del mundo, nos fuimos de vuelta, una vez más, sin ninguna dificultad de encontrar el camino, pero encontrando formas y mensajes y de alguna manera visiones que nos iban eh, guiando realmente, mostrando el camino constantemente hasta que llegamos de vuelta a nuestra cuevita en la fortaleza ya de noche, deben haber sido como las 8 9 de la noche, tal vez era verano, el sol se había puesto hace poquito, o sea, llegamos justo, nos pasamos todo el día realmente caminando, sin sentir cansancio, súper conectados con el lugar. Fue una experiencia increíble y para mí esa experiencia resume o de alguna manera me dice exactamente qué es el San Pedro. Es este ser maravilloso y profundo que te habla como al corazón, que te habla a la intuición, que no pinta fuertemente como la ayahuasca, salvo que tomes muchísimo San Pedro, y que en general no pinta tanto aún así con los ojos cerrados, sino que más bien pinta hacia afuera, ¿sí? Pinta en las rocas, en los árboles, en las formas que se ven, en los patrones que se crean desde lo lejos, en la visión de largo, ¿no? De, como a larga distancia, ¿no? Y principalmente funciona abriendo el corazón. ¿En qué se diferencia del peyote? Aunque en el próximo capítulo vamos a entrar mucho más con el peyote. Yo diría que es como es un poco más flexible. El peyote es particularmente marcial, una planta es un espíritu rudo, es de un desierto mucho más eh, difícil o más recio, así que el desierto andino, que es como en general más suave, la gente es más suave, es más amable, es menos violento todo el entorno. Y el San Pedro pues tiene esta cosa, ¿no? Ruda, marcial y como muy disciplinada. El San Pedro es más flexible, es más dicharachero, digo siempre yo, cuando hacemos una ceremonia de San Pedro acá en México que están acostumbrados a comer peyote. La gente se saca de onda porque de entrada tarda más tiempo en sentirse, ¿sí? Si la ayahuasca tarda pues entre 25 minutos, máximo una hora. Y el peyote también, pudiéramos decir, el San Pedro puede tardarse en realmente sentirse 2 horas. Puedes empezar a sentirlo media hora después de que lo tomaste, pero tarda 2 o 3 horas en realmente llegar al punto donde dices, ok, aquí estamos, y tal vez hasta 4. Entonces la gente como que se confunde un poco, pero te das cuenta que se ríen más, que los cantos son un poco más así guapachosos, podrías decir. No tienen esta cosa tan marcial del tambor de agua que suele tener el peyote y tal. Y aunque se lleva muy bien con toda la estructura, por ejemplo, de la ceremonia de media luna, que es originalmente peyotera, por esta misma cosa como estimulante del peyote que comparten como esta base, ¿no? Química, realmente el San Pedro tiene una personalidad muy distinta. Yo, de una manera muy personal, siempre siento que eh, el peyote es como más viejo que el San Pedro y que por lo tanto tiene como una cierta profundidad, una cierta como sabiduría de la edad. Pero el San Pedro, en cambio, es como si fuera ya un guerrero adulto, como en sus 40 años, como justo en la meseta, ¿no? En la flor de en su momento peak, ¿no? Donde está fuerte, donde está lleno de vida, muy activo y es más flexible, no tiene esta cosa ya dura o un poco más dura que tiene el peyote, ¿no? Tal vez no tiene esa misma sabiduría, pero tiene una fuerza que el abuelo el otro abuelo, ¿no? Ya no tiene. Es como el tío y el abuelo. Ambos tienen sus propias particularidades, ninguno de los dos es mejor, cada uno tiene su personalidad. Y esta como nomenclatura es completamente mía, no es como que los abuelos lo digan así, ni haya consenso sobre esto, es mi propia interpretación, es la forma en la que yo siempre los he visto, de ver como el San Pedro como este tío, ¿no? Y al peyote como al abuelo. Entonces, el San Pedro es lejos, está lejos de ser un psicodélico suave. Hace poquitos semanas, cerca de un mes, con mi socio Omar, a quien también entrevisté hace un par de semanas,
debe estar saliendo, debe haber salido ya el capítulo, tal vez la semana, hace 2 o 3 semanas. Eh, con él nos gusta mucho hacer temazcal de medicina los dos solos o con muy, muy, muy poquita gente, cuando, cuando tenemos temas como profundos entre nosotros que tratar, ya sea de negocio, ya sea personal, casi siempre van juntos. Y lo que hicimos fue que nos fuimos solos al rancho, allá a la montaña, encendimos el temazcal, tomamos una muy buena dosis de San Pedro y en efecto estuvimos casi 18 horas de viaje. Y, y tengo que decir que mientras estuvimos en el Temazcal, que es un lugar donde el San Pedro además me gusta mucho tomarlo porque con esta relación que tiene como con el agua en este contexto, en este ambiente húmedo, contenidito, rico que tiene el Temazcal, pudimos transitarlo y rezar y conectar muy bonito, pero cuando salimos del Temazcal y nos encontramos con el sol, porque esto fue muy de mañanita, lo tomamos como a las 10 de la mañana. Entonces nos dimos cuenta realmente el poder con el que estábamos, eh, pues, de que nos había tomado, ¿no? De este espíritu, porque realmente todo el bosque se movía, hablaba, todos los cerros, o sea, todo lo que había en el piso medio como que se derretía, se movía realmente. Si vamos a hablar de psicodelia, estábamos en una experiencia altamente psicodélica, con muchísima visión. Todo se movía, las nubes, los árboles, el piso, todo hablaba, todo era, respiraba, era realmente una cosa muy potente. Y esta es otra cosa que tiene también el San Pedro, que realmente yo siempre he sentido que es una planta mucho más solar que nocturna. Me ha pasado muchas veces que en ceremonias de media luna, que son toda la noche, tomas la medicina, la llevas muy bien, sientes incluso que no estuvo tan fuerte, pero cuando amanece y sales del tipio, sales en fin del templo y te encuentras con todo el mundo brillante con el sol de la mañana, te das cuenta que realmente estabas, como decimos en Sudamérica, más chumado de lo que parecía que estabas. Y que realmente el poder de la medicina había sido mucho mayor al que parecía ser. Y se despierta como con la luz, con el sol, ¿no? Muy a diferencia de la ayahuasca o de los hongos que les encanta el oscuro, justamente porque la experiencia tiene mucho que ver con cerrar los ojos e ir para adentro, ¿no? El San Pedro y el Peyote te sacan mucho hacia afuera, te llevan mucho, te invitan mucho a relacionarte con el mundo. Incluso las ceremonias de media luna justamente tienen un fuego fuerte al centro que permita que haya mucha luz al interior o en el espacio donde se esté llevando a cabo la ceremonia, justamente para que la gente se pueda ver, para que puedas ver en el fuego y en las brasas y en los diseños que se hacen en las brasas todo lo que está pasando, y desde ahí hay una comunicación que es mucho más desde tener los ojos abiertos, desde estar en relación con el entorno, que estar aislado muy hacia adentro en tu propio proceso personal, ¿no? Ya cuando veamos la ayahuasca nos vamos a dar cuenta lo diametralmente diferentes que son en la forma, en el lenguaje que tienen para comunicarse con nosotros y en los efectos realmente que producen. Pero ya también una vez más, para variar, me estoy pasando un poquito del tiempo, pero creo que este puede ser una buena introducción a lo que es el San Pedro. Eh, ténganle mucho respeto, ténganle mucho además cariño. Es una planta que trabaja mucho, podríamos decir también en el cuarto chakra, ¿no? Es muy de corazón, al igual que el MDMA, al igual que la MDA, son sustancias que trabajan como en ese plano. Por eso el MDMA, por ejemplo, se le llamó un empatógeno sobre cualquier otra cosa. Y son sustancias que ayudan mucho a la comunicación uno a uno, son muy útiles como desde un punto de vista terapéutico relacional, porque abren mucho el corazón y permiten mucho la comunicación, permiten mucho más que la ayahuasca o los hongos un diálogo, ¿sí? Aun cuando está muy fuerte la medicina, permiten que haya una manifestación como verbal, oral, de lo que está pasando, y que haya un hilado también mental, o, ¿no? Que nos permita como expresar exactamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, qué es lo que nos está pasando, y conectar profundamente con el otro. Entonces,
Esto es lo que podría decirles en un primer acercamiento sobre el San Pedro. A mí me encanta, yo le tengo muchísimo amor a esta planta, es una belleza, es una chulada de planta. Eh, no está suave, sí es importante saber prepararlo y como siempre digo también yo y se me ha hecho también un mantra en el último tiempo, eh, todas estas sustancias son tremendamente beneficiosos bajo el contexto y con las competencias necesarias. No están exentas de riesgo. Entonces, si nunca lo has hecho, si no lo conoces, yo te sugiero, busca quien sí lo conozca, busca quien tenga una relación con él antes de tomarlo, antes de prepararlo. Evítate accidentes psicoemocionales y también físicos, porque mal preparado el San Pedro cae en la panza, pero como si hubieras comido piedras. O sea, realmente puede ser muy fuerte para el organismo si no está bien preparado. Y si vas a cortarlo, recuerda también que se reproduce con mucha facilidad. El San Pedro tiene una voluntad de vivir enorme. ¿Sí? Tú puedes cortar un San Pedro, dejarlo acostado sobre una barda y sobre ese cadáver de San Pedro que se va a ir descomponiendo van a salir hijitos y van a nacer y van a crecer sobre esa barda, aunque apenas tengan alguito de tierra y un poco de piedra sobre el que asentar sus raíces. Es realmente una planta con muchísima voluntad de vivir. Entonces, si lo vas a cortar, déjale unos 10, 15 centímetros en la punta, vuelve a enterrar esa punta y vas a ver que de ahí van a salir muchos más. Asimismo, los puedes reproducir en tu casa si es que tienes San Pedros, en fin. Nosotros de 2, 3 San Pedritos que tuvimos alguna vez en México, hoy tenemos un tremendo jardín súper bonito eh, de estos cactus. Además, es súper ornamental, en fin, es precioso. Tiene una energía muy bonita, es un gran guardián. Entonces, acércatele con respeto, háblale antes de cortarlo, háblale si lo vas a cocinar, cántale. Tiene mucho que ver, o sea, cuando se prepara la medicina, cantarle, rezarle es clave para que esa intención se vaya impregnando en el agua que se está cocinando, en ese espíritu que estás llamando, para que realmente no sea nada más, como les decía en el capítulo pasado, una mera experiencia. La experiencia no es el trabajo. La experiencia nada más es la experiencia. Lo que hacemos con esa experiencia es lo que hace la diferencia, lo que permite que tenga un efecto positivo, terapéutico y duradero en tu vida. Entonces, chicos, chicas, chiques, queridos, queridas, querides, disculpen que me alargué un poquito más esta vez, pero esto es lo que yo podría compartirles de inicio con el San Pedro. Si te gustó este podcast, si de alguna manera estás sintiendo que esta información es buena, es relevante para ti, por favor, ayúdanos a compartirlo, ayúdanos a darnos likes. eh, Ayúdanos a llegar a más gente. Esto no tiene fines de lucro, siempre lo digo. Si tienes temas, si tienes preguntas, si hay algo que quisieras que tratáramos, haznoslo saber. Estamos en todas las redes sociales como de chamanes y charlatanes. Es fácil encontrarnos. Y pues como siempre, toda mi gratitud para ustedes que me escuchan y que de alguna manera pues puedo aportarles un granito de arena en su vida. Que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio.